nos reunimos una vez al mes. Siempre era un viernes en nuestra casa. Mi hermano menor David y yo creamos un club de terror con mis dos mejores amigos, Jeff y Brad. Convencimos a nuestros padres para que nos dejaran tener el club el último viernes de cada mes, donde consumíamos unas cuantas bolsas de patatas fritas, un par de botellas de Coca-Cola y Sprite, y veíamos 3 o 4 películas de miedo. También repasábamos cómics de terror que habíamos leído, y algún que otro juego de mesa. Todo y cualquier cosa relacionada con el terror. Estábamos obsesionados. El típico viernes sería que mamá o papá nos recogieran a los 4 en el colegio y nos llevaran directamente a Rogers o Blockbuster para recoger las vastas secciones de VHS para alquilar. Aunque la verdad nos pasábamos todo el tiempo en la sección de terror. Había una oferta de 5 alquileres para el fin de semana, así que nuestros padres se quedaban con una opción y nosotros con 4 para la noche. Veíamos una antes de la cena y 3 seguidas después. David y yo compartíamos una habitación con una litera, en la que había una televisión y un reproductor de video, así que Jeff y Brad dormían en el suelo sobre las esterillas de yoga de mamá e intentábamos pasar la noche en vela. Pero, por lo general, todos nos quedábamos dormidos a la 1 de la madrugada. Yo solía ser el último en despertarme y me quedaba despierto pensando en todas las historias locas y los monstruos que acabábamos de ver. Nos comparaba con los demás en función de su capacidad de asustar. Si quedaba algún bocadillo, me lo terminaba en la cama mientras miraba por encima de las tapas de las películas que habíamos alquilado. A la mañana siguiente, todos desayunábamos y hablábamos de las diferentes películas que habíamos visto, y quizá volvíamos a ver la última con la que nos habíamos quedado dormidos. Los padres de Brad o Jeff los recogerían antes del almuerzo y la vida de todos volvería a la normalidad. Y me quedaría esperando a que llegara el siguiente mes. Y por fin llegó el viernes del club de terror, y con él, Jeff traía una sorpresa para nosotros. Pero primero, el videoclub. Alquilamos Creepshow 2 y Fright Night, The Blob, la de los 80, y Tremors. Yo había visto Tremors y Creepshow 2, pero Brad y Jeff no, y eran películas bastante divertidas, así que nos pusimos de acuerdo. Empezamos con esas dos, antes de pasar a The Blob, que ninguno de nosotros había visto, pero que a todos nos encantó inmediatamente. Eran las 10:30 y Jeff estaba listo para sacar su sorpresa. Todos nos habíamos preguntado qué era. Jeff explicó que había salido con su madre a una vieja librería de estilo boutique, llena de antigüedades y carretes de películas antiguas, discos y una pequeña selección de VHS. Los hojeó con la espera de encontrar algún horror, pero solo encontró viejos clásicos. Sin embargo, había uno en un estuche de plástico con una etiqueta casera. Estaba sobre una caja grande y rectangular del tamaño de un juego de mesa. Cuando Jeff nos lo contó, todos nos emocionamos mucho. Habíamos oído hablar de los juegos de mesa VHS como Nightmare y Atmosphere, pero nunca habíamos visto uno ni lo habíamos jugado. Aunque este parecía completamente casero, tenía unas ilustraciones aterradoras en la portada. Cuando abrimos la caja para ver el juego en sí, nos dimos cuenta que era tan grueso como una tabla de cortar e igual de pesado. El tablero estaba cubierto de caminos en zigzag que partían de una esquina del tablero y llegaban al centro, donde una estructura emergente de una cabaña estaba marcada con la palabra Home. Como se trataba de un juego para 4 jugadores, cada esquina del tablero tenía un lugar de partida, y cada uno de nosotros recibía una ficha de una figura como pieza de juego. Cada pieza era pequeña y metálica, con forma de niño, con la pintura y los colores manchados y descoloridos.
Cada niño tenía la boca abierta como si estuviera gritando. Las 4 esquinas eran diferentes, desde un patio de tumbas, un bosque, una mansión encantada y un matadero. El objetivo del juego parecía ser que cada uno de nosotros llegara al centro del tablero o a casa desde cualquier punto de origen aterrador del que partiéramos. Un simple dado de 4 caras con los números del 1 al 3 te hacía avanzar, mientras que la cuarta cara te hacía retroceder un paso. Cada sendero se movía a través de otros caminos como un laberinto e interactuaban con los alrededores de su punto de origen, tanto como si se tratara de un camino a través del bosque que lleva a un callejón sin salida, como si se tratara de un pasillo en el matadero que lleva a un armario de carne. Tenías que prestar atención a tu camino. Mientras tu ficha intentaba llegar a casa, había una figura adicional que se movía, por sí sola, por todo el tablero, intentando atraparte. Leí el reverso de la caja y me pareció que el funcionamiento interno del tablero estaba lleno de engranajes, similares a los de un reloj. Estaban alimentados por imanes negativos y positivos, que eran las piezas individuales y el tablero, y se cargaban cada vez que estaban cerca el uno del otro. La figura del villano debía ser más atraída magnéticamente por otras figuras, lo que haría más importante la elección de nuestras piezas. Pero, ¿cómo podría saberlo? El VHS entró en juego, actuando como una especie de temporizador de 1 hora, como una cuenta hacia atrás. Si no llegabas a casa antes de que el temporizador se agotara, te quedabas fuera. La figura que perseguía a los jugadores tenía la forma de un hombre con capa oscura y pelo largo. En cuanto a las fichas de los juegos de mesa, eran las más aterradoras que había visto nunca. Ni quería mirarlo. Lo que hacía que el VHS fuera mucho más inquietante. Aquel hombre de pelo largo llenaba la pantalla. Estaba en medio, cubierto por las sombras. Solo se podían ver partes del lado de su cara y sus ojos, que eran blancos como la leche. Cuando hablaba, sonaba como si se rompiera un cristal. Se presentó como el cosechador de almas y se mostró deseoso de conocer a los nuestros. El cosechador nos dio la bienvenida al juego que se llamaba No mires detrás de ti. Nos indicó que ocupáramos nuestros lugares en el tablero, ya que el temporizador estaba a punto de comenzar. Brillaba en rojo en la parte inferior de la pantalla. 1 hora. Teníamos 1 hora para llegar al centro del tablero. Nos turnamos con el dado, cada uno tirando y haciendo nuestros primeros movimientos. Empezó Brad, que estaba en el bosque oscuro. Luego fue Jeff, que estaba en el cementerio. Luego Daddy, que tenía el matadero. Y yo, que aterricé en la mansión embrujada. Mi primera tirada me hizo avanzar 3 puestos, y el más cercano a la casa. Mi ficha estaba en un pasillo curvo que conducía a una escalera hacia el primer piso. Entonces, la pieza del cosechador se movió. 3 lugares. Iba en dirección hacia Brad. El cosechador habló a través del televisor. Preguntó si el jugador tenía miedo de los bosques. Brad, sorprendido, nos miró y se encogió de hombros. El cosechador dijo que estaba a punto de estarlo. Brad tiró de nuevo. Un 3. Aterrizó en una carta hacia abajo. La giró nerviosamente y se encontró con una imagen del niño que aparecía en su ficha. El niño caminaba por el bosque oscuro por un sendero delgado y apenas iluminado. El cosechador estaba entre las sombras, con la mitad de su rostro iluminado por la luz de la luna que salpicaba los árboles. Pero su rostro, lo que podíamos ver de él, no era esa porcelana sedosa, era como una corteza, madera podrida. Pero sus ojos seguían siendo blancos, y miraba al niño. En la parte inferior de la tarjeta estaban escritas las palabras: No mires detrás de ti.
Abajo en el tablero, nos dimos cuenta de que la ficha del cosechador se había movido y ahora se dirigía hacia Brad. Brad se molestó, aunque sintió más miedo que otra cosa. Se quedó mirando la tarjeta. Podía ver lo incómodo que le resultaba. Miró por encima del hombro, comprobando lo que había detrás de él. Jeff le gritó y todos nos reímos. Luego fue su turno. Su ficha recorría un camino entre tumbas, pero cayó en una vacía, lo que significaba que perdía un movimiento. Luego le tocó a Davi, que se abría paso por la sala de desangramiento. Continuamos durante varios lanzamientos y cada uno de nosotros se abrió camino a través de los aterradores lugares. El cosechador estaba en la pantalla todo el tiempo, mirándonos fijamente, observando. Realmente parecía que lo hacía. El único ojo que podíamos ver parecía seguir a quien estaba jugando. Incluso podía detectar una sonrisa aquí y allá cuando uno de nosotros elegía ir a la izquierda en lugar de la derecha. La ficha del cosechador alcanzó a Brad en la parte más oscura del bosque. Al hacerlo, su voz apareció en la pantalla, anunciando que Brad ya no estaba en el juego. Enojado, se apartó del tablero y su ficha se volcó. Lo que no podíamos entender del juego era cómo el VHS estaba sincronizado con lo que pasaba en la vida real. Al fin y al cabo, solo era una grabación. Pero de todos modos seguimos jugando. Jeff fue el siguiente en aterrizar en una pila de cartas. Para pasar por el cementerio, tuvo que atravesar un mausoleo y aterrizó en una casilla mala. La tarjeta mostraba la ficha de Jeff caminando por los pasillos del mausoleo. Un ataúd había sido arrancado de la pared con la tapa abierta. El cosechador se asomaba desde el interior, con la mitad de su cara oculta por la sombra. La mitad visible había sido zombificada, podrida y grotesca. Al pie de la tarjeta, de nuevo, estaban escritas las palabras: "No mires detrás de ti". De repente, Brad señaló detrás de Jeff y gritó. Él se giró con pánico a ver, pero no había nada. Solo le estaba gastando una broma. Sin embargo, Jeff se había girado y miró. Abajo, en el tablero, la ficha del cosechador se dirigía ahora hacia Jeff. En 2 turnos, la ficha de Jeff había sido atrapada, y aquella voz aterradora volvió a sonar en la televisión. Ya no estaba en el juego. Ahora solo estábamos Davi y yo. Me estaba acercando a la puerta principal de la casa encantada, y Davi estaba casi fuera del matadero. Veníamos de extremos opuestos del tablero y casi en la seguridad del punto de llegada a home. El siguiente turno del cosechador puso su ficha entre la mía y la de Davi. Podía alcanzar a uno de los dos. El otro probablemente llegaría a casa, pero uno no. Decidió girar hacia la de mi hermano pequeño. Davi rodó y aterrizó en la última pila de tarjetas antes de los escalones delanteros de home. Levantó la tarjeta y se quedó mirando la imagen. Era su ficha, el niño, caminando por el matadero. Detrás de él, el cosechador llevaba un delantal con cadenas de metal. Llevaba una gran sierra eléctrica para cortar huesos en sus manos. Estaba cubierto de sangre. Su único ojo visible, de color blanco lechoso, apuntaba al niño de la imagen. Y con eso, la ficha del cosechador estaba justo detrás de la de mi hermano. La voz susurró desde la pantalla: "No mires detrás de ti". Davi gritó, dándose la vuelta y mirando al televisor. El cosechador le miraba con una sonrisa retorcida. Mi padre tocó a la puerta, asustándonos aún más. Nos dijo que era la hora de ir a la cama, así que Davi apagó el televisor, desapareciendo la cara del cosechador de nuestras visiones, justo cuando empezaba a reírse a carcajadas. Todos decidimos dar por terminada la noche. Apagamos las luces y me subí a mi litera.
David ya estaba bajo las sábanas y solo asomaba su cara. No parecía estar bien. Jeff recogió el juego y lo guardó. Luego él y Brad se metieron en sus sacos de dormir. La habitación estaba muy oscura. Lo único que podía oír eran nuestras 4 respiraciones silenciosas. Todo el mundo seguía asustado. Me di cuenta de que todos seguíamos pensando en el juego. Era realmente espeluznante y algunas de las cosas que dijo el cosechador se sintieron personalizadas. Como que de alguna manera supiera quién perdía en el juego. Incluso llegué a pensar que podría estar preparado para que siempre tuviera el mismo resultado. Así que, de esta forma tendría sentido. Pero algo que no me cuadraba era que yo sabía que David tenía miedo a los mataderos. Había visto la matanza de Texas en una de nuestras primeras reuniones del club y todavía no se había recuperado. También sabía que Jeff odiaba los cementerios por el funeral de su abuelo y que Brad odiaba los bosques porque se había perdido durante una acampada en su infancia. Sin embargo, todos teníamos miedo de muchas cosas. Sabía que solo estaba tratando de asustarme a mí mismo y traté de pensar en las películas que veíamos, pero mi mente seguía introduciendo la cara y la voz del cosechador en mis recuerdos. Todo me llevaba a él. Entonces me puse muy nervioso. Me acordé de una vez que Brad había traído un tablero de Ouija para el club. Fue un poco divertido. No creía realmente en ella, pero quería hacerlo. Estaba pensando en la única regla que Brad dejó claro que debíamos seguir cuando termináramos de jugar a la Ouija. Debíamos terminar la conversación. Mi mente tomó esa regla y corrió con lo que acabábamos de jugar. Nunca habíamos terminado el juego. Me di la vuelta y miré por la ventana. El viento arreciaba y hacía que la luz de las farolas parpadeara contra el cristal. Mis ojos captaron una figura humana entre las sombras de los setos de nuestro vecino. Vi un trozo de esa piel de porcelana. Luego desapareció. ¿Era él? ¿Había visto al cosechador? Oh, bueno, basta ya. Te estás asustando solo. Vete a la cama, me dije a mí mismo. Me puse de espaldas y cerré los ojos. Sentía que esta iba a ser una larga noche. Finalmente me quedé dormido. El sueño era inquieto, lleno de pesadillas de largos pasillos, con muchas puertas, todas oscurecidas por la silueta del cosechador. En mi último sueño, llegó a la deriva el zumbido de la estática que acompañaba al final de un VHS. Entonces estaba despierto en la cama, acostado sobre mi espalda. Podía oír claramente el zumbido de la televisión. ¿Alguien había estado viendo algo? Me puse de lado y miré hacia abajo. El televisor tenía una pelusa estática, pero vi el pie de David, sus calcetines con temática de Freddy Krueger, atravesando la pantalla del televisor. Mi corazón se detuvo y salí disparado hacia la cama. Estaba apretado en la esquina superior de mi habitación, sin poder ver la pantalla. No quería hacerlo. Pero, ¿había visto lo que creía haber visto? ¿Era realmente su pie? Sabía que había visto su calcetín, pero ¿había atravesado realmente la pantalla? Me armé de valor. Me arrastré hasta el borde de mi litera y miré hacia abajo. Los sacos de dormir de Jeff y Brad estaban vacíos. Entre ellos, el juego de mesa estaba preparado. Todas las piezas estaban colocadas donde las habíamos dejado. Me dio mucho miedo mirar hacia abajo y ver lo que había en la cama de mi hermano. Solo podía pensar en visiones inquietantes del cosechador, con su pelo largo, los brazos largos y desgarbados, rodeando a David. Pero me asomé. Su cama también estaba vacía. Yo era el único en la habitación. Bajé la escalera de mi litera e inspeccioné el tablero.
Las piezas estaban en los mismos lugares, pero eran diferentes. Ya no parecían niños pequeños al azar. Se parecían a Brad, Jeff, Davy y a mí. Todos estábamos allí. Extendí la mano para recoger mi pieza, pero sentí una descarga que me atravesó. La habitación se volvió muy luminosa y me di cuenta de que la pantalla del televisor estaba ahora a centímetros de mi nariz. Y al segundo, sentí que mi cuerpo atravesaba algo parecido a una ráfaga de nieve. Un viento de finales de noviembre se precipitó sobre mi cabeza. Se hizo de noche. Mi cara estaba pegada a la tierra. Tenía frío. Me levanté, sintiendo 4 paredes de tierra a mi alrededor. Mis ojos se ajustaron y me di cuenta de que estaba en una tumba. Tenía unos 2 metros de altura, pero pude llegar a la cima y subirme. Me asomé y vi que estaba en el cementerio del juego. El mismo mausoleo estaba en la distancia, el que Jeff no logró atravesar. Dios mío, estaba en el juego. Me apoyé en la pared de la tumba, preguntándome cómo podía hacer todo esto. ¿Cómo aparecí? Entonces me di cuenta. Jeff debía estarlo también, en algún lugar en el mausoleo. Si pudiera encontrarlo, tal vez así podría salir. En cualquier caso, no quería esperar más en este lugar. Salí. La tumba que estaba a mi lado tenía un agujero excavado en el centro, como si hubiera sido arrancado. La lápida decía: cosechador de almas 1691 a blanco. Recordé a Jeff en el cementerio. Mientras jugaba, su personaje había recogido una llave en los rosales cercanos a la entrada del mausoleo. Era lo que le permitía entrar y tratar de salir de la propiedad. Necesitaba esa llave. Me dispuse a cruzar el cementerio, con el viento silbando entre las piedras y las sombras burlándose de mí. Me sentí observado de todos los ángulos. Las siluetas del cosechador se asomaban desde detrás de las tumbas. Me dirigí hacia el jardín del lado del mausoleo. Me costó unos minutos de búsqueda nerviosa, pero encontré una llave de bronce con una calavera como arco, sobresaliendo del suelo como una flor. Abrí la puerta trasera del mausoleo y entré. La luz de la luna iluminaba los bordes de los cientos y quizás miles de ataúdes sellados en las paredes. De repente, el mausoleo parecía mucho más grande por dentro. El llanto resonó en los interminables pasillos. Sonaba como Jeff, y esperaba que lo fuera. Seguí el llanto. Me condujo por varios pasillos antes de oírlo provenir de las paredes. Comprobé uno de los sellos y vi que tenía el nombre de Jeff escrito. Tiré de la manilla y saqué el ataúd. Se oyó un ruido sordo procedente del interior y la tapa se abrió de golpe, con Jeff gritando y jadeando. Me abrazó cuando me vio y le ayudé a salir de ahí. Estaba temblando incontroladamente y dijo que el cosechador lo había agarrado y lo había sacado a través de la televisión. Lo siguiente que supo fue que estaba atrapado en ese ataúd. Estaba llorando demasiado fuerte y los sonidos resonaban por los pasillos. Lo calmé y le dije que teníamos que salir por la puerta principal. Pasamos por un pasillo, luego por otro y otro. Vi la puerta principal, muy abajo en el otro extremo. Nos apresuramos hacia ella. En algún lugar detrás de nosotros, el cosechador gritó: «¡No mires detrás de ti!». Sentí que el cuerpo de Jeff se movía para retroceder, pero lo jalé hacia adelante y le dije que siguiera corriendo sin voltear. La voz volvió a gritar, esta vez más cerca. Seguimos corriendo y llegamos a la entrada mientras las palabras bramaban detrás de nosotros. Atravesamos la puerta y la cerré de golpe. Nada, ni golpes en la puerta ni gritos. Silencio.
Nos dimos la vuelta y vimos que ahora estábamos frente a un muro de árboles altos y oscuros. Era el bosque que Brad no atravesó. Apenas se podía ver 1.5 metros dentro del bosque. Estaba demasiado oscuro. ¿Cómo diablos íbamos a entrar allí? Entonces Jeff recordó que había una linterna cerca de la entrada del bosque. Al principio del juego, Brad sacó 2 y falló por un dígito. Podríamos evitarlo en persona. Había una entrada, unos metros a la izquierda, que daba a un camino que desaparecía unos metros más adentro. Corrimos hacia él y encontramos la linterna que sobresalía de los arbustos. Funcionó y nos dio una mayor ventana de visión a través del bosque. Avanzamos por el sendero que apenas era eso. Solo tenía medio metro de ancho y estaba lleno de raíces y ramas nudosas. No teníamos ni idea de cómo íbamos a encontrar a Brad, pero estaba perdido en las partes más oscuras del bosque, así que hacia allí nos dirigimos. Jeff y yo llegamos a lo que parecía ser el centro del bosque. La oscuridad era total a nuestro alrededor. Detuve a Jeff y apagué la linterna. Era como si nos hubieran cortado las cuencas de los ojos. Todo se volvió negro. Entonces, escuché un llanto, el de Brad. Volví a encender la linterna y seguimos en dirección a los gritos. Nos acercábamos, pero también lo hicieron los sonidos de ramitas rompiéndose en algún lugar detrás de nosotros. Le recordé a Jeff que no mirara hacia atrás, no importaba lo que pasara. Finalmente mi linterna dio con Brad. Estaba envuelto en lianas, que tuvimos que romper y apartar para liberarlo. Las ramas detrás de nosotros seguían rompiéndose. Conseguimos que Brad se levantara y corrimos a toda prisa por el camino. No tenía ni idea de a dónde íbamos, pero esperábamos que fuera donde estuviera mi hermano pequeño. Un grito resonó en el bosque. Era el cosechador, diciendo que venía por nosotros y que nos diéramos la vuelta para ver. Grité que no lo escucharan y que siguieran corriendo. El cosechador seguía gritando cada vez más cerca. Podíamos sentir su frío aliento en nuestros cuellos. Entonces, todos caímos hacia adelante. Nos deslizamos por un suelo de baldosa resbaladizo. Inmediatamente nos empapamos de una asquerosa mezcla de vísceras y sangre. Estábamos en el matadero, en lo que parecía ser una sala de repuestos, o tal vez era para desangrar. Todo lo que podía ver era 1.000.000 de tonos de rojo, cubriendo las paredes y el suelo, y las caras pálidas y enfermizas de mis mejores amigos en medio. Sierras eléctricas de todo tipo chirriaban, resonando en el vasto almacén desde alguna sala no muy lejana. Podía oír los gemidos de Davy bajo ellos. Bajé la mano para levantarme y la encontré empujando el estómago de lo que parecía ser un cerdo. El vómito me subió por la garganta. Mientras sacaba la mano, sentí que tocaba algo duro y con forma de mango. Era un cuchillo. Me acordé de Davy jugando y de que apenas había caído en una plaza con una hoja que él había recogido. Vomité de todos modos, pero sujeté el cuchillo con fuerza. Jeff y Brad se levantaron conmigo y nos asomamos a la puerta. El pasillo parecía interminable, imposiblemente lejano, y estaba repleto de puertas. Estaba lleno de pequeños montones de partes de cuerpos de animales y personas. Vi el torso y la cabeza de una mujer descansando sobre el cuerpo de un cerdo, en la cima de un montículo. Las sierras cortahueso seguían chirriando. Era casi insoportable, pero seguía oyendo los gritos bajos de Davy. Me apresuré por el pasillo, tratando de seguir los sonidos. Brad y Jeff iban varios pasos por detrás, agarrándose el uno al otro de la misma manera que yo lo hacía con el cuchillo sostenido frente a mí. Los gritos se acercaron más.
pero también lo hicieron las sierras cortahueso. «No mires detrás de ti», resonó por encima de ellos. Me pareció que iban a estar en la siguiente habitación por la que pasamos, pero en su lugar vi a Davy. Estaba encerrado en una jaula rectangular, al fondo de una pila de partes de cuerpos sueltos. Me apresuré a entrar en la habitación inspeccionando la cerradura para sacar a mi hermano. La llave. La saqué y vi que encajaba perfectamente en la cerradura. La jaula se abrió con un chasquido, pero al hacerlo, el suelo bajo ella cedió. Davy y el gran montón de extremidades ensangrentadas cayeron, cayendo metros y aterrizando en lo que parecía ser... ¡Oh, no! Aterrizaron en una sala de estar. El suelo era de madera vieja podrida, el deterioro de una casa abandonada durante mucho tiempo. Solo había estado una vez allí, y la conocía bien. Era la antigua casa de los Wagner, y se decía que estaba embrujada, y como todo niño curioso, me atreví a entrar y a recuperar una fotografía del dormitorio principal del piso superior. La única manera de entrar era a través de una ventana del sótano que no había sido enrejada y tapiada, así que por ahí empecé. Atravesé el sótano, subí, atravesé el salón del primer piso y llegué a la escalera. En el segundo piso, no logré pasar por el pasillo. Cuando me dirigí al dormitorio principal, el pestillo de la puerta del ático se abrió de golpe y la escalera que subía se deslizó hacia abajo. Me di la vuelta y volví a correr escaleras abajo y a través del sótano. Nunca pude conseguir esa fotografía y perdí el reto. Y ahora, aquí estaba yo de nuevo, mirando hacia abajo en la misma sala de estar. Jeff gritó detrás de mí. El cosechador nos había alcanzado. Su voz gritó en la habitación. «No mires detrás de ti». Mantuve la mirada hacia adelante. Agarré a Brad y a Jeff y tiré de ellos por encima de la tapa de la jaula. Caímos en el suelo del salón de la casa de los Wagner. Miré hacia arriba y vi al cosechador, inclinado sobre la jaula. Se acercó para saltar sobre nosotros, pero todo desapareció, convirtiéndose en el techo de la sala de estar. Su voz resonó hasta nosotros, repitiendo esas mismas 5 palabras. Todo sucedió tan rápido que no me di cuenta de que estaba acostado junto a Davy. Él tampoco se había dado cuenta, así que cuando la agarré y cruzamos nuestra mirada, las lágrimas nos invadieron. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo, así que nos levantamos y fuimos con Jeff y Brad a la escalera del sótano. Bajamos corriendo al oscuro lugar, apretándonos entre un enorme y antiguo horno y una pared. La ventana estaba justo al otro lado. Era un lugar estrecho, pero habíamos llegado a la... ¡No! ¿La ventana? La ventana había desaparecido. Ahora solo era una pared. Estábamos atrapados. Un chirrido metálico salió del interior del horno. Sonaba como una serie de cuchillas afiladas raspando el metal. Íbamos a morir aquí abajo, los 4, atrapados como ratas. Pero recordé que había otra salida. La recordaba de la primera vez que vi la casa. En lo más alto, bajo el arco, había una ventana del ático que no tenía cristal ni marco. Daba a un tejado por el que se podía bajar fácilmente. Solo había que subir a la escalera desplegable, la que me hizo salir corriendo de la casa hace un año. Esa era la salida. Tendríamos que subirla. El raspado metálico se hizo más fuerte. Les grité a los chicos que volvieran a subir. Volvimos a salir a toda prisa cuando el horno empezó a retumbar. El calor comenzó a salir de él y los chillidos se hicieron más fuertes. «No mires detrás de ti». Seguimos avanzando y volvimos a subir la escalera hasta la sala de estar. Nos apresuramos a pasar por encima de la pila de partes de cuerpos,
deslizándonos por la madera empapada de sangre. Subimos la siguiente serie de escaleras. Yo iba adelante, con la mano de Davi agarrada con fuerza a la mía, pero reduje la velocidad al llegar al pasillo del segundo piso. Estaba vacío, silencioso y oscuro. La puerta abatible estaba cerrada. Llevé a los chicos hacia adelante. Entonces, desde el fondo de la escalera, gritaron las palabras del cosechador. No mires detrás de ti. Nuestros cuellos se endurecieron de nuevo, tratando de contener el impulso natural de girar. Seguimos adelante. De repente, la puerta abatible se abrió y la escalera salió disparada. Justo como ese día. Todos caímos unos contra otros, desplomándonos hacia atrás. Mientras lo hacíamos, miré hacia la pequeña puerta rectangular del techo. La luz de una ventana la atravesaba. Ahí estaba, nuestra salida. Tiré de Davi hacia arriba y le grité a Brad y a Jeff para que se agarraran bien. Formamos una cadena y subimos por la escalera al vasto ático. Pude ver la ventana abierta en el extremo más alejado. Todavía estaba allí. Davi tropezó y me arrastró hacia abajo con él. Mi agarre soltó el cuchillo y este salió disparado hacia adelante. Jeff lo agarró rápidamente y él y Brad corrieron hacia la ventana. Yo levanté a Davi y corrimos. Detrás de nosotros, pude oír algo grande subiendo la escalera desplegable. Me hizo correr más rápido. Brad y Jeff salieron por la ventana y se acercaron a nosotros. Tiré de Davi conmigo, pero ambos salimos por la ventana al mismo tiempo. Hasta que sentí una mano frío que me rodeaba el tobillo. Miré hacia abajo y vi la cara del cosechador brillando en la oscuridad. Su otra mano rodeaba el tobillo de Davi. Nos tenía a los dos. Estaba tirando, arrastrándonos hacia la oscuridad del ático. El agarre de Davi se estaba aflojando en la ventana y supe que no iba a durar más. Así que solté la ventana y me deslicé hacia el ático, arrancando el agarre del cosechador del tobillo de Davi. Les grité que corrieran. El cosechador aterrizó encima de mí, con su pelo enmarañado, bloqueando la luz de la ventana. Se inclinó hacia abajo, abriendo la boca para morder, cuando una astilla de metal atravesó el aire. El cosechador cayó hacia arriba, con el mango del cuchillo clavado en el cuello. Sentí que 3 pares de manos me agarraban por los hombros y me sacaban por la ventana. Brad, Jeff y Davi me salvaron. Me levanté fuera y miré hacia el otro lado de la calle. Pude ver el punto de encuentro. Las ventanas brillaban hacia afuera, cálidamente. ¿Se sentía tan diferente al resto de este mundo? Salimos corriendo por el tejado hasta el borde de las tejas podridas. De uno en uno, bajamos por el tubo para aterrizar en el césped. Jeff, Brad y Davi. Mis ojos se concentraron en la ventana. Seguía esperando ver la cara del cosechador, que saliera y nos persiguiera, pero no lo hizo. Me tocaba bajar, pero mis ojos no se apartaban del tejado. Cuando estaba a medio camino, oí cómo se cerraba la puerta principal de la casa. Oh, no. Estaba afuera. Le tiré la llave a Jeff y le grité que corriera. Salté el 1.5 metros que me quedaba y crucé la calle. Desde mi periferia, pude ver que el cosechador estaba cerca, pero no me atreví a mirar atrás. Corrí con fuerza, pero sentí que se acercaba a mí a cada paso. Podía sentir su frío aliento golpeándome la nuca. Jeff y Brad estaban dentro de home ahora, y Davi estaba llegando. Todos me estaban esperando. Oí la voz del cosechador susurrando por encima de mi hombro. No mires detrás de ti. Estoy aquí mismo. Estoy aquí. Seguí corriendo, subiendo por el camino delantero y hasta la puerta. No miré atrás.
La puerta principal se cerró de golpe detrás de mí y cortó la voz del cosechador. Salí disparado de la cama. Todos lo hicimos. Yo estaba en la litera de arriba, David estaba de nuevo en la litera de abajo, y Jeff y Brad estaban en sus sacos de dormir. Todos teníamos la misma expresión de conocimiento y horror. Nadie dijo nada, pero todos lo sabíamos. El cosechador estaba en la televisión otra vez. El temporizador estaba llegando a 0. Su voz salió de la pantalla decepcionada, diciendo que habíamos sobrevivido al juego y que volviéramos cuando quisiéramos, si nos atrevíamos. Pero para recordar, no mires detrás de ti. El televisor volvió a la estática, se detuvo y luego comenzó a rebobinarse. Salté de la cama rápidamente y expulsé la cinta. Saqué toda la película y la hice pedazos. Volvimos a guardar el juego de mesa y nos escabullimos al garaje, donde cogimos una lata de queroseno y unas cerillas. Llevamos el juego de mesa a un parque cercano y le prendimos fuego en la piscina pública vacía. Lo dejamos ardiendo allí. A la mañana siguiente todos lo disimulamos como si fuera un mal sueño, aunque Brad ya no tenía el gran juego de mesa con el que había llegado. Él y Jeff se fueron antes del almuerzo, y David y yo acordamos que ya no queríamos un televisor en nuestra habitación, así que nos deshicimos de él. Y actualmente desenchufamos la del salón de abajo todas las noches. Hemos pospuesto el club de terror indefinidamente, y David y yo estamos pensando en probar las tarjetas de béisbol. Recuerden que